Ahí va. Dice entonces, dice indígnese, ¿no? Y el autor del texto es el que aparece en la fotito ahí enseguida después del primer párrafo, ¿no? Yo lo tengo acá en mi compu, ustedes lo están viendo desde ahí. Y dice, decimos con convicción que las personas son merecedoras de un trato digno. Recuerdo que estamos retomando lo que trabajamos la semana pasada cuando hablamos justamente de cuáles eran esas condiciones de igualdad que muchas veces no se cumplen entre los seres humanos y que la dignidad tendría que ser uno de esos elementos constantes en el trato de las personas. Sin embargo, esta declaración sobre el valor del ser humano suele chocar con situaciones cotidianas en las que los individuos ven degradada y vulnerada su dignidad. ¿Qué hacer? Una respuesta muy particular a la pregunta la dio en 2010 un hombre de 93 años, que es el que figura ahí en la imagen. Esto, más de uno de los trabajos que yo estuve mirando, ustedes justamente hablan de esto. Hablan de que hay un montón de situaciones en las cuales uno ve vulnerada la dignidad y que realmente esto a veces motiva a que uno se pregunte qué puede hacer. Bueno, justamente lo que está hablando el autor es eso, ¿no? Es decir, no ser indiferente. Y te cuenta primero quién es ese hombre. Dice, Stefan Friedrich Hessel es un militante político nacido en Berlín, Alemania, en 1917, fíjate vos, nace prácticamente antes del final de la Primera Guerra Mundial y muere en 2013. Obtuvo luego la nacionalidad francesa, o sea, era alemán de nacimiento, pero después obtuvo la nacionalidad francesa, ahora vamos a ver por qué, siendo alemán se hizo francés, y fue miembro de la resistencia al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Acá hago una pequeña aclaración, porque en realidad después lo van a ver ustedes seguramente en cuarto año cuando se ve historia contemporánea. Sí, ¿quién me habla? Sí. No te veo. Ahí, dale. Sí. Profe, acá les deseo a todos, a cada uno de ustedes, que tengan su motivo de dignidad. Es algo preciso cuando alguno nos indica como a mí. A ver, repetí. ¿A qué se refiere, profe? ¿A dónde decís vos? ¿Al final? Abajo del todo. Espera un cachitito que ahí llegamos, así vamos viéndolo parte por parte y no se nos mezclan los pues. Si no, primero creo que hay que entender quién es él y por qué escribe lo que escribe y digamos a quién está dirigido el texto, que tiene que ver con la tercera foto que aparece o la primera foto que aparece en la segunda pregunta. Entonces, espera un cachitín que vamos primero viendo quién es él, por qué justamente siendo alemán se hace francés, decía yo que nace en Berlín, Alemania, y se hace francés justamente porque le toca vivir la época del nazismo. Brevemente hacemos una referencia, aunque ustedes después lo van a ver en historia seguramente de cuarto año. El nazismo justamente tiene que ver con una corriente política totalitaria que estuvo en Alemania a partir del año 33, de 1933, y siendo el referente más importante Adolfo Hitler, ¿cierto? Y justamente por ser judío de nacimiento, ¿sí?, entre otras cosas, el nazismo realizó persecuciones a los judíos, tanto alemanes como de otros países europeos, por lo que él terminó, dice acá, 2 veces confinados a un campo de concentración. Yo le he puesto una imagen, seguramente en algún documental ustedes lo han visto, ¿ven? Por su lucha política y su origen judío, estuvo recluido entonces en 2 campos de concentración. Tuvo suerte porque mucha gente, alrededor de 8 millones de personas, murieron en los campos de concentración. Una vez finalizada la guerra y en su carácter de diplomático, trabajó en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta es una declaración del año 1948 que hace Naciones Unidas, y donde habla justamente esta declaración de los derechos humanos, que todas las personas son iguales, no importa su religión, su raza o su pensamiento político. Dice, también escribió libros. En 2010, a los 93 años, publicó Indígnese. Ahí tienen el título. O sea, el título corresponde, el título de este artículo que estamos leyendo hoy, corresponde al libro que él escribe, que se llama Indígnese. Un pequeño volumen de apenas 12 páginas. No es que el libro es muy gordo, fíjate vos, tiene solamente 12 páginas. Y dice que llama a los ciudadanos a indignarse ante las situaciones que degradan la condición humana y a utilizar la indignación como punto de partida para la acción política. O sea, a partir de, primero indignarse ante las cosas que uno ve que están mal y después participar políticamente, pero va a decir cómo tiene que ser esa participación, ¿no? En qué consiste la participación de los ciudadanos. El libro se convirtió en una lectura de referencia para las protestas sociales que desde 2010 se extendieron por Francia y España,
donde el lema se utilizó como mensaje de protesta pacífica del movimiento 15M y Democracia Real Ya, que fueron los dos grandes movimientos que juntaron a los indignados de España y Francia, sobre todo porque habían sido golpeados por la crisis económica que había sacudido Europa a partir del año 2006, 2007, 2008, en la cual, por ejemplo, muchas personas perdieron el trabajo, perdieron la casa, y acusaban o veían justamente a los políticos que no tomaban medidas para proteger a la gente. Entonces el grupo de indignados, ¿no? Dice, entre otras cosas, Hessel dice en su libro, les deseo a todos, a cada uno de ustedes, o sea, dirigido al público en general, al que lee, que tengan su motivo de indignación. Es algo precioso. Cuando algo nos indigna, en este mundo hay cosas insoportables. Perdón, me indignó el nazismo, nos volvemos militantes, fuertes y comprometidos. En este mundo hay cosas insoportables, para verlas hace falta observar con atención, buscar. Le digo a los jóvenes, busquen un poco, encontrarán. La peor de las actitudes es la indiferencia. El decir yo no puedo hacer nada, yo me las apaño, en este caso sería solo, digamos, veo que las cosas están mal, pero en definitiva sé que no voy a poder hacer nada, o creo que no voy a poder hacer nada, por lo tanto trato de arreglarme yo solo y no intervengo. La peor de las actitudes es la indiferencia, ¿cierto? El decir, yo no puedo hacer nada, yo me las apaño. El comportarse así pierde uno de los componentes esenciales que hacen al ser humano, uno de sus componentes indispensables, la capacidad de indignarse y el compromiso que nace de ella. ¿Sí? A los jóvenes les digo, miren a su alrededor, encontrarán situaciones concretas que los empujarán a llevar a cabo una acción ciudadana de importancia. Busquen y encontrarán. Acá un poco lo que preguntaba Alma, dice, ¿a quién se refiere sobre todo el libro? Está destinado un grupo de personas que no tienen en la calle. Cada una de las
que me pareció que veníamos trabajando. Si el joven hubiese optado, por ejemplo, por esperar a cumplir la mayoría, algo que hizo, tomó una acción concreta. Ingenio. Estaba repensando lo que les estaba sucediendo, ¿cierto? Por eso son indignados. Y todos estos indignados que vemos en la protesta tuvieron mucho que ver con esta idea de este hombre de 93 años que arma su librito de 12 páginas pidiéndole a la gente que se indigne ante las situaciones que son insoportables para la humanidad. Es interesantísimo porque él habla justamente de no hacerlo violentamente, sino a través de la no violencia. Bueno, hasta acá con el video, vamos cortando el videito.